Profesor, queremos que nos hable un poco de Constitución, porque hay una pelotera, hay unos tipos que tratan que hay una dictadura en Colombia porque están proponiendo una Constitución. Ahí habló un tal Name, habla el otro un tal Yera. ¿Qué explica usted, profesor? Bueno, primero que todo, buenas tardes y un fraternal saludo. Ya que no se lo dan ni en el Congreso de la República, solo ustedes aquí. Yo les voy a hablar de eso y les voy a explicar. Primero que todo hay que saber qué es Constitución. ¿Qué Constitución? Rengifo. No hace nada, profesor. Me parece que fuera que con un poco de constituyen huesos y cosas. No se trata de esas constituciones físicas ni nada. ¿Y usted, Lucrecio? Bueno, profesor, mi papá me dijo que era como una carta y yo, ¿viste el otro? Bueno, alguien me dice que eso, que tienen que votar, que no sé qué. Bueno, ya siéntese, cojan un apunte y cojan apunte. Para hablar de Constitución en Colombia. Como se habla de Constitución en muchas partes del mundo, y en otras partes del mundo todavía no existe ni siquiera Constitución para una cuestión, sino que la toman algunos legisladores. Y en la antigüedad no había ninguna clase de constitución, pero se puede decir que la ley de Dios fue una de las primeras constituciones para un pueblo, pero un poquito antes el Código de Hammurabi, que se estudia en Derecho. Por lo tanto, debe tener algo de divino, como dijimos en la primera clase. La Constitución es la carta magna. La Constitución es el timón de un país. Un barco sin timón quiere decir que hay un país sin Constitución. La Constitución puede decirse que es la máxima expresión política y los últimos o todas las cuestiones reformadas que hayan visto para que llegue a haber una constitución aceptada. En Colombia han visto muchas constituciones. En Colombia apenas la de 1886 de Rafael Núñez, lo que hace es que aquellos hombres donde aparece un joven libertador, como le dijimos, bailaba en España y toda esta cuestión, una España que no tenía constitución sino la voluntad de un rey, que todos se decían reyes por voluntad de Dios, ellos mismos se decían que era Dios el que lo tenía en la silla. El pueblo de España no logra constitución sino hasta el año de 1961, porque todas las que había eran constituciones monárquicas, la voluntad del monarca. Aquí en Colombia, para trasladar, sí, eso es lo que queremos, profesor. Aquí hubieron la Constitución de Río Negro, la Constitución de Cúcuta, la Constitución de Ocaña, la Constitución de hasta que se llega a 1886, y para eso viene un largo proceso donde un joven que bailó con princesa, que no tenía necesidad de nada, que pertenecía, pero cuando ve que el imperio está absorbiendo el imperio, él luchó fue contra el imperio, no luchó contra los propios nacionales libertarios, porque aquí entra un poco de gente también de Venezuela y de aquí, de otras partes que luchan, entre eso está Páez, y ahí es donde se describe la pluma periodística de Simón Bolívar, cuando aparece el periódico El Centinela y otros más de los cuales le voy a hablar. Resulta que llega un momento en que en la Constitución de Colombia, que es después, mucho después de la gesta libertadora, de ese libertador que hace carta al general Tomás de Jerez y que fue suscrito en Copacabana el 14 de agosto de 1825, nos dice que este hombre tenía una pluma y escribía cartas y escribía críticas periodísticas que aparecen en periódicos, aparecen en El Centinela, aparecen en otros como esa de 1825, el 14 de agosto, donde él manda y dice que algunas cartas en El Observador podrían decir lo que se ha omitido con estilo picante, digno y gracioso, suprimiendo y suponiendo y haciendo y dando a entender que son unos interesados que se quejan. El Observador es un pequeño cuaderno, no está bien, mejor aparecería en un pliego entero, y así el número 2 no tiene variedad ni noticia, que son las que interesan los negocios legislativos, deben ser comunicados. Y entonces en las columnas de venir
y divididas en este orden, noticias extranjeras, dice en su periódico, donde escribe y manda cartas. Debe haber variedades. Dice, ya él nos está hablando de periodismo y así, en esta forma magistral, él, allá el 28 de abril de 1824, Simón Bolívar les ordenó al coronel Tomás de Jerez, a quien mandó la Gaceta de Lima para que hiciera reimprimir la Gaceta de Lima, la carta de Lavalle, y la insertaron después. Estas críticas fue para inteligencia de todo. Y dice, procure usted, si es posible, que no se sepa quién es el autor, era Simón Bolívar, haciendo copiar una mano segura este escrito. Párrafos abajo le añadió, ya que hay tan poco papel para la Gaceta, esta debe tener un margen más pequeño para que cupiese más. Y próximamente en el periódico Centinela llevaba ya una respuesta buena a las mentiras de los godos y esperanzas futuras. No haga usted caso de nada, dice, de lo que se diga, porque nada puede cambiar la faz de la América, queriéndolo Dios, Londres y nosotros. En Trujillo se publicó esto en 1824. El Centinela, periódico del ejército, donde escribía Bolívar. Ya vieron que fue tremendo periodista y por eso la espada de él fue periodística. Fue una espada con que se escribió la libertad de América y él escribía con plumero, como escriben todos. Profesor, pero de la Constitución, bueno, quiero que sepan que él también dijo que el secretario José Gabriel Pérez, quien se encontraba en Lima el 6 de mayo de 1824, le indicó desde Huamacacho. Aquí desde Huamachuco remito a usted el periódico El Centinela, donde él escribía Bolívar, por eso le hablé del periodista Bolívar, que está indignamente redactada para que usted mismo lo corrija y lo mande de nuevo a reimprimir a fin de que corra de un decente y correcto despedace esta infame Gaceta para que quede mejor. Está indignamente colocada la contestación, etcétera, en letra mayúscula, la presentación corregida, las impropiedades destruidas, todo rehecho, la junta traducción del Correo de Londres, que es muy interesante, hágalo usted insertar en la Gaceta de Gobierno, para que antes se corrijan el estilo y la puntuación, que son detestables. Eso fue lo que llegó de Huamachuco cuando se le expresó al general Santander también el 6 de mayo de 1824, para que vea que en Huamachuco se saben mejor las cosas que en Bogotá. Por lo tanto, hablando de esa Constitución colombiana, que es el timón, es la Carta Magna, son las leyes, los artículos que van insertando las reformas, que van insertando el avance de una sociedad en un momento dado, que ya una Constitución es como un vestido que llega un momento en que ya no queda buena, ya se ha engordado demasiado, como engordan ciertos políticos y ciertos congresistas y cierta gente, y entonces ya la ropita talla S, talla M, talla L ya no les queda buena. Ya tienen que ser XL y esas cuestiones porque comen demasiado. Entonces, la Constitución es así. Ya llegó un momento que en Colombia la Constitución necesita reforma. La Constitución de 1886 sirvió para la dictadura hegemónica conservadora por más de 20 a 20 y pico de años y luego al bipartidismo liberal, que antes, porque sus querellas, sus pugnas hacían que se fueran haciendo constituciones, pero que esas constituciones parten desde antes de la 1886, cuando ya existía la de Cúcuta, de Río Negro. Entonces, ¿por qué no puede haber una nueva constitución si es el pueblo el quien determina y exige sus derechos a través de una silla presidencial para ser representado? Y eso es lo que se conoce como democracia, poder del pueblo, no poder de alguien que se cree heredero de una espada que luchó en un momento dado y que era necesario unas constituciones adecuadas a aquellos tiempos de hace 200 y pico de años.
Y así han visto plebiscitos, han visto una cantidad, censos, han visto una cantidad de cosas. Y de esta manera, queridos estudiantes, conozcan que la Constitución tiene las leyes, tienen, por ejemplo, principios y deberes, tienen derechos, y donde nacen los derechos, por ejemplo, la no discriminación, los derechos, por ejemplo, una vez que existieron los derechos del hombre, pero eso no es una Constitución, eso es unos artículos que hubieron en Francia que fueron traídos por un Nariño, y así por el estilo. La Constitución es importante, pero que necesita reformas y cambios debido, igual que la ropa, que llega un momento en que ya, por ejemplo, en Colombia, después de 200 años, casi 200 años, después de las cuestiones monárquicas, que se logra una libertad, aquí aparecen unos partidos que se sienten herederos, pero no son el libertador, ni han luchado por libertad, ni han luchado por nada, sino que a través de su ideología y de su superestructura de partido se sienten herederos y creen que les corre la sangre de Bolívar. Por eso Bolívar era caraqueño, pero peleó en 5 naciones. Por lo tanto, esas constituciones ya de 1886 ya no servía. La de Cúcuta no servía, la de Nariño, la de Río Negro tampoco, la de Ocaña tampoco, por eso se hizo la de 86. La del 91 tiene ya un año, ahora se ha corrompido el poder de estos señores, de las cuestiones hegemónicas, de las cuestiones bipartidistas. El pueblo estaba subyugado a estas reglas, a estas cuestiones de esta constitución, de esta constituyente, que tiene que ver con la reunión de constitucionalistas para hacer una constitución, donde se reúne. Ya se acuerda que hubo una constituyente, vamos a reunirnos 20 sabios para hacer la constitución y tal. Son cuestiones sala, o sea, antesala de una constitución, la constituyente. Vamos a hacer reunirnos los constituyentes para hacer, pero la constitución en sí la tienen muchos pueblos, y hay comunidades y pueblos que no necesitan constituciones. En la antigüedad el pueblo de Dios se regía por 10 leyes que decía que Dios se las había dictado, y por eso decían que era teocrático, porque gobernaban los reyes en nombre de Dios. Aquí mucha gente quiere gobernar en nombre de Simón Bolívar, porque este hombre que bailaba en España se vio obligado a levantarse porque el imperio estaba absorbiendo totalmente muchas pequeñas digamos, fortunas de los pueblos que fueron sometidos y conquistados, y llegaron sus libertadores, como lo vieron en San Martín, el otro, y se levantaron, y entonces ya después de una gesta se puede hacer una constitución. Colombia ha cambiado, el pueblo ha tomado conciencia, el pueblo llevó a un hombre al poder, y el pueblo puede decidir una nueva constitución, porque es el pueblo, no es una herencia, porque Bolívar no dejó hijos colombianos en el poder. Las constituciones se logran con los que luchan, sean a través del voto, sean a través de la espada, o sea a través de que es necesario que cambiemos. Por ejemplo, la constitución de Ucrania tiene que cambiar, ya será otra. Así hicieron cuando salimos de las garras de la monarquía española, se vio necesario hacer algo distinto. Y sin embargo, algunas cosas perduraron hasta 1921. Todavía habían en Santa Marta señores amos con algunos esclavos. Cuando mi amigo Juan Manuel Torres se levantó en el suburbio del Bajo Valle, venía sudado sin camisa de por allá, y entonces unos policías de esa época, que estaban unos gorditos, y yo dije, líder, ¿qué líder ni qué nada? El hombre se quedó quieto, no me dijo, ¿qué? Y él corrió, y por unas cuestiones de la luz, y sin camisa sudaba y brincaba y echaba para allá, y estaba el presidente de la Junta Comunal, Pardo pudo a correr cuando vio el ESMAD, y había agua, había de todo. Y yo me acerqué al líder y dije, hey, Juan Manuel, me dice Robinson, y aquí dando no jodas y luz y los recibos caros, y uno no tiene ni para comer y tiene que estar pagando tantos servicios, y el man se tomó eso, y le tomaron fotos y hasta se lo llevaron preso. Al día siguiente, Name Terán lo mandó a llamar. Creo que Name Terán, el viejo, que está ahora es un retoño, que está en el Congreso, que cree que las cosas son así de facilitas.
lo llamó y él que viene de los suburbios, donde hay hambre, hay todo, dice que lo invitó a la casa para ver si lo absorbía como político. Necesitaba seguro un edil que tuviera esa estampa. Y él cuando vio esa comida de cerdo, esos manjares en la mesa, cuando él vio esa opulencia de esa casa, se sentía mal y dijo, ay, ¿yo qué hago aquí? Se sintió mal y se vino. Pero nada me enterán, él vio, lo quería absorber el político, lo quería absorber en esa época, ya en los años 70 y pico, cuando hubo esa cuestión del levantamiento del barrio del Valle por las cuestiones de la luz y el Bajo Valle, y de allá venía ese líder Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel, que se ha lanzado varias veces a cuestiones así políticas y no ha podido el hombre, pero este hombre lo llamó y cuando él entra esas comidas de cerdo, unos manjares inmensos, unas opulencias y unas finuras que están lejos de gente que vino desplazada de allá de Tierra Santa y de pronto aquí son dioses y reyes y quieren ser más colombianos que los colombianos y entonces así por el estilo este hombre se sintió mal y se vino y dice que no pudo hablar nada con él, apenas vio y lo invitaron hasta ¿sí? A que comiera algo, seguramente en la cocina. Así que esa es lo que le llaman aquí aristocracia o burguesía comercial, que ya como hablamos lo anterior de industrial y comercial, la burguesía, estas son burguesías que no sé cómo son. Hay una burguesía que son emergentes, otras que hacen dinero porque se ganan la lotería y tal, y logran administrar bien, tienen fábricas, tienen vainas, compran vainas, otros que se la gastan en putas y se vuelven cabrones. Y otros por narcos. Así que creo que la Constitución es algo limpio, transparente, que la necesita un pueblo que ha despertado, un pueblo que ha cambiado y quiere su reforma. Hasta ahí puede decir el que sí, profesor, nos dicen la próxima para ver más escritos de Simón Bolívar, como esos que aparecieron en el Centinela, periódico militar.